Daniela Morel, experta en bienestar y fundadora de Casa 7. Ella está vinculada a un estudio solicitado justamente por Casa 7 sobre el bienestar de los chilenos en el año 2022. Dejamos planteado el título para que usted nos plantee lo que significa este estudio, cuáles son los resultados, al parecer, por lo que yo he visto, no muy halagüeños. Buenas tardes, Daniela, gusto saludarla. Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por la introducción. Y bueno, sí, te cuento un poco. Este es un estudio que corrimos desde Casa 7. Casa 7 es una plataforma de bienestar holístico que busca promover el bienestar en el día a día de las personas. Y en ese contexto es que este año decidimos lanzar este estudio. Este estudio se llama Bienestar Hoy 2022 y es un estudio que busca medir y monitorear el bienestar de los chilenos en los distintos ámbitos de su vida, tomando en consideración la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Y de esta manera poder visibilizar cómo nos encontramos hoy en día en términos del bienestar justamente. Y bueno, ahí como tú planteabas, claro, hay algunos resultados que nos llaman mucho la atención porque en el fondo nos muestran un nivel de insatisfacción actual con respecto al bienestar. De hecho, bueno, una de las principales cifras del estudio es que el 74% de las personas hoy no se siente a gusto con su nivel de bienestar. O sea, en el fondo, 3 de cada 4 chilenos podríamos decir que no está a gusto con cómo se está sintiendo hoy, con su nivel de bienestar. Y esa es una cifra bastante alta, y que es incluso más alta en las mujeres, los jóvenes y los niveles socioeconómicos bajos. Entonces esa es una primera gran cifra que claro, nos llama mucho la atención. Es un indicativo, Daniela, que asusta, ¿no? Porque de ahí para abajo por ejemplo, en el aspecto emocional, uno se encuentra con perturbaciones importantes, como que el chileno o las chilenas están estresadas, que la gente en un alto porcentaje sufre de insomnio. Todos estos datos van alarmando porque repercuten en aquello de sentirse o no contento con la vida que uno tiene. Si anda con estrés y no duerme, es imposible acercarse un poco a la felicidad. Sí, tal cual. Tal cual, y justamente el estudio busca entender, claro, cuáles son como los gatillantes de por qué no nos sentimos a gusto. Y como tú dices, justamente el nivel de estrés fue uno de los temas que más llama la atención del estudio, porque es súper alto el nivel de estrés en Chile, en el fondo. Vemos que en el fondo, si le preguntamos a las personas ¿qué tan habitualmente sientes estrés? Hay un 55% de las personas que dice sentir estrés habitualmente, y súper en línea con eso, también 1 de cada 2 personas sintiendo ansiedad habitualmente. Bueno, los niveles de insomnio que tú mencionabas también son súper altos, un 45% sufre insomnio. Entonces, al final, claro, el poder ir entendiendo el por qué no nos sentimos bien y bueno, y después poder entendiendo qué es lo que podemos ir haciendo para poder revertir estas cifras también. Daniela, ahí viene el siguiente paso, o subimos un peldaño en esta escalera difícil que es la del bienestar. El estudio que ustedes han hecho señala que un 93% de los chilenos quiere incorporar nuevos hábitos en su vida para mejorar su bienestar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y no es chiste lo que te estoy diciendo. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Sí, bueno, igual es una cifra que nos alenta bastante, o sea, nos da bastante esperanza de que hay un nivel de conciencia a nivel colectivo de que este tema es importante, y eso es un gran primer paso, porque desde ahí viene en el fondo la acción. Justamente como tú dices, del dicho al hecho, ojalá poder llevar desde ese nivel de conciencia, de ser consciente de que no estoy bien, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para estar bien? Justamente también en esta época del año que es tan caótica, nos parecía súper pertinente poder como recomendar ciertas acciones para que como personas podamos tomar una pausa en esta época y poder recuperar nuestro bienestar. Y ahí te diría que lo que más destaca entre las acciones que se comentaron y se estudiaron en el estudio fue la importancia de buscar espacios para parar y descansar. Entonces, qué importante poder
al hacernos conscientes de que nuestro bienestar es importante, poder parar y tomar una pausa en nuestro día, porque estamos siempre a mil, corriendo de un lado para otro y sobre todo en esta época. Entonces, ese ¿Qué significa esto de parar y hacer una pausa en nuestro afán diario? ¿Cómo se grafica, cómo se dibuja esto en la realidad? Sí, mira, te diría que, bueno, todos sin duda tenemos una vida llena de responsabilidades, lleno de tareas que en el fondo sentimos, muchas de las personas sentimos de que no paramos en el día a día. Entonces, el poder hacer pausas es literalmente parar lo que estoy haciendo y en el fondo dedicar cierto tiempo a conectar conmigo mismo. O sea, poder conectar y preguntarme Daniela, cómo me siento. Te interrumpo porque ahora que tú estás diciendo esto, recuerdo que hace algunos años se trató de introducir en nuestro país, no sé si en otros lugares del mundo también, pero en Chile, parar en algún momento la actividad en el lugar donde se estaba trabajando para hacer algún tipo de ejercicio que implicara relajación, que implicara movimiento. Pero esto fue una aventura muy corta, me da la sensación. ¿Te acuerdas tú de eso, no? Sí, a mí también me tocó en mi trabajo que llegaran personas a hacer justamente esto. Y creo que es una buena práctica, pero lamentablemente en el fondo son 5 minutos al día, si es que, o sea, al menos en mi experiencia, recuerdo que eran 2 o 3 veces a la semana, 5 minutos y listo. Entonces, creo que lo importante es poder hacerlo consciente como un autorrecordatorio la mayor cantidad de veces al día. O sea, en el fondo esto no basta comparar una vez, ojalá poder hacerse esa pregunta la mayor cantidad de veces al día. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? En el fondo, descansar y también ver bien a qué le estamos dedicando el tiempo, porque en el fondo muchas veces sentimos que ni siquiera tenemos tiempo para parar 5 minutos, cuando en realidad pasamos horas en redes sociales o horas viendo Netflix o películas, etcétera. Entonces, al final poder ser conscientes de a qué estamos usando el tiempo y resignificar ese tiempo para poder dedicar efectivamente más tiempo para cuidar de nosotros mismos. Daniela, una última consulta. Estudios interesantes, importantes, como este, donde se habla de los problemas de los chilenos. Incluso hay un capítulo dedicado a la salud financiera que debe ser de las más débiles que tenemos, de los puntos más débiles que tenemos. ¿Estudios como este repercuten en el quehacer del Estado? ¿Ustedes se vinculan a autoridades de gobierno para conversar sobre esto que resulta de un test, de un análisis como el que han hecho? Bueno, justamente uno de los objetivos del estudio es poder visibilizar estos temas más y más, en el fondo. Cada vez nos alegra mucho ver cada vez más instituciones como remando para el mismo lado en este mismo propósito de cultivar el bienestar, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Y en ese contexto, claro, uno de los objetivos es poder llevar estos temas a políticas y, en el fondo, acciones que impacten ya a nivel de la sociedad. Creemos que ahí hay mucho por hacer en términos de educación, por ejemplo, en cómo podemos incorporar esto en la educación de nuestros niños, también como tú mencionabas, cómo poder crear políticas en las empresas, dentro de otras cosas. Lindo trabajo por delante, pero inquieta el resultado de este estudio. Gracias, Daniela Morel, por este contacto con el Rompecabezas en Agricultura. Ha sido muy gentil. Muchas gracias a ti, Pedro. Hasta luego, chao.